a tener una oración pidiendo la guía del Señor. Usted hágalo también. Que no sea yo hablando, sino sea el Espíritu Santo hablándole a cada uno de ustedes. Señor, gracias por este privilegio que tenemos hoy de abrir tu palabra, Señor, libremente. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, llévanos a toda verdad, Señor, porque allí hay libertad. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Úsame. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué celebramos hoy? Algunos ni celebraron, por supuesto, pero ¿qué celebramos hoy? Pentecostés. Hoy es Pentecostés. Celebra a nivel nacional Pentecostés. Y ahora la pregunta sería, ¿qué es Pentecostés? Y encima, ¿qué tiene que ver la palabra Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede responder? Bueno, ese es lo que quisiera yo en esta noche también responder. Pentecostés es un festival religioso que se celebra 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que 50 días después de Pascua. Pentecostés, la misma palabra quiere decir 50. Ese día los cristianos celebran la venida del Espíritu Santo que tuvo lugar justo 50 días después de la muerte, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, José. ¿Cuál es el origen de esta fiesta? Quiero que remontemos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, porque ahí tienes sus comienzos, Éxodo 34:23 dice: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Era un mandato de parte de Moisés al todo el pueblo de Israel que se debían presentar 3 veces en el año en Jerusalén. Todo varón tenía que estar ahí. Y bueno, algunos iban con sus mujeres también, pero era tanta gente que se congregaban que iban algunos solos también, pero eran 3 fiestas religiosas. Era Pascua, una, llamada el Pesaj, era Pentecostés, la segunda, en la que estamos en esta noche, que el nombre hebreo es Shavuot, y la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos, llamada Sukkot. Estas 3 fiestas debían presentarse todo varón. Pascua sabemos que recordaban los judíos la liberación de la esclavitud de Egipto, y entendemos por el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, que Cristo es nuestra Pascua. Pentecostés es la fiesta de las cosechas, fiesta de las semanas llamada, fiestas de la siega, también conocida fiesta de las primicias, es donde se llevaban los primeros frutos de grano y de trigo, eran llevados como ofrenda al Señor por la cosecha que iban a levantar. Y la fiesta de los tabernáculos es aquella fiesta que daban gracias al Señor por haberlos sostenido 40 años en el desierto. Ellos estuvieron en carpa, en tabernáculos, esos 40 años en el desierto, ellos y su familia. Y celebraban, ¿y cómo lo celebraban? Afuera de sus casas hacían una enramada y dormían ahí esa noche celebrando Sukkot, celebrando la fiesta de los tabernáculos. Hoy nos compete, nos llama esta palabra Pentecostés, es lo que vamos a hablar esta noche. También es una ordenanza. En Número 28-26 dice, además, el día de las primicias, o sea, en esta fiesta Pentecostés, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, en la fiesta, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Había santa convocación, quizás como en esta noche. Estamos celebrando este Pentecostés, hay santa convocación, se reúne el pueblo a darle gracias al Señor por las primicias, por lo que Él había hecho en nosotros. Todos debían reunirse en Jerusalén. Y esto sucedía 50 días justos después del Pesaj, de Pascua. En Éxodo 19:1 dice, en el mes tercero, en la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Cuando hicieron el Pesaj, cuando hicieron Pascua, salieron, pasado, dice, el tercer mes,
ellos contaban un poquito del primer mes, el mes entero, y un poquito el segundo mes, como 3 meses. En el tercer mes llegaron, dice, a aquel monte de Sinaí. Y en ese llegado al monte Sinaí es donde el Señor le entregó las tablas de la ley por medio de Moisés. Allí fueron entregados los 10 mandamientos, esa tabla de piedra escrita con el dedo de Dios, y allí Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Y este pacto era para confirmar el pacto que ya había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob entrando a la tierra de Egipto, y ahora lo iba a hacer también con sus descendientes. Así que en este pacto era confirmar y recordar lo que el Señor había prometido. Y Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le diréis a los hijos de Israel. O sea que a partir de ahí, este pueblo de Dios sería un pueblo entre todos los pueblos, sería el pueblo especial de Dios. Y esas tablas eran entregadas como un pacto que el Señor hacía. Un reino de sacerdotes y gente santa. Allí donde oyeron la voz del Señor, y aquellas personas que guardaban su pacto pertenecían al pueblo del Señor. Allí nació Israel oficialmente. Allí se constituyó como nación. Ya no eran esclavos salidos libertos, eran un pueblo. Allí donde recibieron las ordenanzas de Dios, allí se constituyeron en el pueblo de Dios. ¿Qué sucedió en ese lugar? ¿Qué sucedió en la entrega de las tablas? Un poquito más adelante, Éxodo 20, nos dice que todo el pueblo observaba el estruendo, y los relámpagos, y el sonido de trompeta, y el monte humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. En ese lugar, cuando eran entregadas las tablas a Moisés, las personas que estaban en el pie del cerro observaban un evento que no pasaba desapercibido. Era Dios descendiendo a su pueblo. Era Dios acercándose a su pueblo. Y eso es lo que se debía celebrar por estatuto perpetuo. Ese Shabbat, ese Pentecostés. Esa es la fiesta que ya se hablaba en un principio de cosechas, de granos, agradecimiento al Señor, pero a partir de ese momento ya fue como la independencia del pueblo de Israel. Ya festejaban ser una nación distinta a todas las demás. Ya no eran esclavos, ahora eran libres. Por eso debía presentarse todo varón a Jerusalén para asistir a esa fiesta. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Estando Jesús con sus discípulos, Jesús les decía, Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús haciendo una promesa a sus discípulos, diciéndole, yo voy a pedir a mi Padre, voy a enviar un ayudador, el otro consolador, dice la palabra, y estará con vosotros para siempre. Esa palabra, consolador, en el original es el paracleto. Ese paracleto es el que está llamado a estar al lado de uno. Es una ayuda. Ese paracleto se usaba, esa palabra, en la Corte de Justicia para denotar un asistente legal a tu par. En un sentido más amplio, significa el que socorre o el que consuela. Así que cuando el Señor dice voy a dar otro consolador, otro que te ayude, otro que te consuele, otro que estará a la par tuya asistiéndote, y no solamente en una parte común, sino una parte legal también. Pero aquí hay una palabra que llama la atención, otro. Otro, ¿será algo distinto? Si fuese algo distinto, tendría que ser la palabra getros. Y ahí no usa la palabra getros, ahí usa la palabra ayos.
quiere decir de la misma clase. Dará a alguien de la misma clase como Jesús para que sea el Paracleto. Qué interesante. El mismo Jesús diciendo, va a venir otro como yo y va a estar dentro de ustedes. Va a venir alguien que es de la misma clase que yo y va a estar con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, de verdad. Entendemos que Dios es uno solo, con tres funciones, podemos decir. La Trinidad, Cristo imputando salvación, el Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros. A partir de allí, Jesús es crucificado y resucitó, después de que le dijo estas palabras que le iba a dar otro Consolador. Y este Jesús resucitado se reúne con sus discípulos 40 días. Y ahora sí busquen, por favor, Hechos 1:4. Dice así la palabra. Y estando juntos en esos 40 días, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hasta aquí nomás. Jesús hablando a sus discípulos en esos 40 días, antes de su ascensión, diciéndole, no salgan de Jerusalén, quédense aquí, va a venir el Espíritu Santo, va a venir el ayudador de ustedes. Y luego de eso ascendió a los cielos. Los discípulos, haciendo caso, esperaron días, no sabían cuánto, pero dijo no se vayan, y esperaron en Jerusalén. Se avecinaba una fiesta. ¿Cuál era la fiesta que se avecinaba? Pentecostés. Era la fiesta de Pentecostés. Llegado la fiesta de Pentecostés, ahora pueden buscar Hechos 2:1. Dice así la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, ahora usted puede ver de dónde viene la palabra Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta aquí nomás. El mismo día que ellos venían a celebrar ese Pentecostés, esa independencia de Egipto, eso que era nación, ese mismo día llegó el Espíritu Santo, porque era el día de Pentecostés. Y ese mismo día estaban todos reunidos, unidos juntos, alabando al Señor en obediencia, y ese día se cumplió la promesa que había hecho a ellos con su Padre, que iba a enviar el Paracleto. Ese mismo día fueron llenos todas esas personas que estaban en ese lugar del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en lenguas. Y yo quisiera detenerme un poquito acá. Hablar en otras lenguas. Porque hay personas que dicen hablar en lenguas, y estas lenguas que hablan, ellos no las entienden las que dicen. Pero nadie más las entiende, ni ellos ni los que escuchan entienden. Pero dicen que hablan en nombre de Dios, lenguas extrañas. Pero yo quiero corroborar qué dice la palabra acá. Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Acá la palabra, cuando está diciendo estas lenguas, está hablando de idiomas. ¿Qué sucedía? Todo
Jerusalén estaba llenísimo. Personas de toda parte del mundo, lengua y nación, dice, venían a Jerusalén. En ese momento, el pueblo reunido en el aposento alto recibe el don del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. ¿Qué eran las lenguas esas? Son idiomas, y lo voy a corroborar, son idiomas. ¿Por qué? Porque venían gente de que no hablaba el hebreo, no hablaba el griego. Estas personas empezaron a hablar y transmitir el mensaje del Evangelio con su propio idioma, porque esas personas se volvían a su lugar. ¿Y qué iban a llevar? El mensaje del Evangelio. ¿Qué quería el Señor? Todos juntos, reunidos en ese lugar, y que ellos puedan hablar en el idioma que lo puedan entender, porque decían, ¿no le oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Claro, hablaban en el idioma del otro. Es como que un misionero se vaya a Rusia y dice, yo no sé hablar ruso. Ora al Señor y el Señor le dice que le va a dar el don. El muchacho se va al kiosco y habla con el kiosquero y el kiosquero le entiende todo lo que dice. Hasta él mismo asombrado que él habló, entendió lo que dijo porque pidió algo y el otro le escuchó y entendió. Un don de lenguas. Porque pudo hablar en ruso sin saber ruso. ¿Se entienden? Esa era la idea que sucedió en este lugar. Y si nos ponemos a hablar, si vemos la palabra original, lenguas, quiere decir dialectos, con K. Y encima la versión internacional, de las Américas también, la Nueva Traducción Viviente también, lo dice, idiomas. Empezaron a hablar en idiomas, porque esa era la manera de poder comunicarse. Una persona que habla en lenguas, la que se escucha normalmente, y él no sabe lo que dice, no sabe lo que dice el otro, está balbuceando, ninguna lengua tiene falta de sentido. Un perro hablando con otro perro no puede hablar el perro, eso es ruido. Una persona con otra persona sí puede hablar y se tiene que entender. Si no se entiende es porque uno no sabe el idioma, pero se trata de idioma para poderse entender, y es lo que quería el Señor Jesús acá. Por eso fue justo en Pentecostés, donde descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había muchas personas que iban a llevar el mensaje del Evangelio a sus lugares, a todo el mundo, porque venían de todo el mundo, lengua y nación, decía, lengua y nación, con distintos idiomas. ¿Y por qué más fue justo en Pentecostés? Porque hacía alusión al Sinaí, al monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Lo vimos recién. Así como hubo un estruendo grande en el monte Sinaí, que descendió humo, fuego, donde recibieron las tablas, donde ellos se constituyeron pueblo, al igual aquí, hubo un estruendo grande que todos escucharon, se dieron cuenta, donde recibieron el Espíritu Santo, ya no una tabla de piedra externa, sino un corazón tierno, escrito con el dedo de Dios, y no solamente escrito con el dedo de Dios, sino con el mismo corazón de Dios. Fíjese lo que dice una profecía de Ezequiel 36:26, dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya estaba profetizado lo que iba a pasar. Un corazón nuevo, ya no una tabla de piedra como lo hizo en el Sinaí, sino ahora acá, en Pentecostés, un corazón nuevo, el Espíritu Santo morando en nosotros. Así como nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, y a partir del momento que hemos recibido el Espíritu Santo somos pueblo de Dios. Ellos se consideran un pueblo, nosotros somos una iglesia, no individuos aislados, sino un cuerpo unido, nos une el Espíritu Santo. Cada uno sellado con el Espíritu Santo. Como dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras hasta nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quién forma la iglesia? Un grupo de sellados, un grupo de personas que tienen el Espíritu Santo, un grupo de personas que el Señor les dio la garantía a través del Espíritu Santo de que un día lo van a ver.
Así como fue evidente aquel monte Sinaí, que todos veían, así pasó también en el aposento alto. Todos vieron la llegada del Espíritu Santo. Vieron personas como que se le posicionaba en su cabeza como lenguas de fuego, dice. No lengua de fuego, sino como lengua de fuego. No descendió una paloma sobre Cristo, sino como una paloma. Es algo simbólico, algo figurativo, para que las personas puedan darse cuenta que esa persona tenía Espíritu Santo. Descendió algo lleva ahí arriba esa persona, algo distinto hay en ello. En ese monte Sinaí humeaba, había ruido de bocina, había fuego. Sucedió lo mismo en ese aposento alto. Todos podían ver la presencia del Espíritu Santo. Algunos que dudaban decían cualquier cosa y otros lo entendían. Proverbio 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo está en la persona, en su corazón, hace que su rostro cambie. Se ven distintas las personas. Cuando una persona realmente vive el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, ama al Señor, quiere servirle, cambia todo. Hasta su manera de caminar, de vestir, su rostro, es otra persona. Y esa persona lleva un corazón alegre, donde los demás pueden ver. Una señal lleva a esa persona, algo lleva a esa persona que yo quiero imitarla. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Ellos reflejaban el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando una persona empieza a pecar, empieza a hacer las cosas que al Señor le desagrada? Realmente, lo hemos comprobado nosotros, cambia su aspecto, cambia su rostro. Ya no es el mismo, pareciera como que se va el brillo de su cara. Pareciera como que es una persona distinta, algo le está pasando. Porque ese gozo del Espíritu Santo en su corazón ya no lo tiene. Se está yendo, está perdiendo ese gozo. No el espíritu, el gozo. Esas lenguas de fuego sobre la cabeza de estas personas confirmaban de que Dios estaba con ellos. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Estas personas, llenas del Espíritu Santo, es el pueblo escogido de Dios. Como aquel pueblo fue el pueblo escogido, era un real sacerdocio, como nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, un pueblo que el Señor compró para que anunciemos las virtudes de Él. El Espíritu Santo siempre estuvo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero ahora cambia, pero ahora estará con nosotros y estará en nosotros. Antes el Espíritu Santo venía, tomaba posesión de la persona, hacía la obra que tenía que hacer y se iba. A partir del Pentecostés, el Espíritu Santo vino a quedarse y nos selló para que digamos, somos pueblo, somos pertenencia del Señor. Así que Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo, la promesa que ya se cumplió. Pero no solamente una promesa que hizo el Señor Jesús, sino una promesa que ya estaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fue justamente esta fiesta en Pentecostés, también llamada fiesta de la cosecha, donde el poder del Espíritu Santo descendió sobre ellos. Pentecostés es el cumplimiento de la palabra de Dios desde los siglos y de las edades, volver a unir al hombre con Dios. Eso hizo el Señor. Pentecostés es Dios viviendo dentro de nosotros. Eso es, ¿por qué? Porque en el momento anterior se había roto por Adán, el primer representante del hombre, esa comunión con el Señor, allá en el huerto del Edén. Y al haberse roto, no teníamos solución, no teníamos salida. Ese pecado nos apartó de la presencia del Señor. Pero Jesús pagó el precio.
Pagó el precio para que el Espíritu Santo venga a vivir nuevamente en nosotros y con nosotros. Nosotros podemos vivir en este mundo, pero el jardín del Edén está dentro de cada persona que se arrepiente y cree. Allí es donde está el gozo en medio de la tempestad. Allí es donde hay paz en medio de un problema. Es Dios mismo tomando la iniciativa otra vez de venir a buscar al hombre. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos dio esa comunión con Dios. ¿Qué debería causar la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué debería hacer el Espíritu Santo en nosotros? La palabra en Hechos 1:8 dice, íbamos a recibir poder. Recibirán poder. La pregunta sería, ¿dónde está ese poder? La presencia del Espíritu Santo es poder en nosotros. Ese poder que tenían los discípulos, que la primera predicación de Pedro en Hechos 2, 3.000 personas se convirtieron. No fue Pedro, fue la obra del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Ese poder que tenían hombres y mujeres que la palabra dice trastornaban el mundo. Eran acusados estos que trastornan el mundo, ahí en Hechos 17. Es el mismo Espíritu que hemos recibido nosotros, ese poder de ser testigos de la resurrección de Cristo. Hermanos, amigos, el cristiano no ofrece lindos consejos para mejorar tu vida. No ofrece palabras de autoayuda. El cristiano bíblico ofrece poder. No como que nosotros podemos transferirlo, sino que presentamos a Cristo para que este Cristo cambie tu vida, para poder vencer el pecado, para que tu vida realmente glorifique a Dios. Y si ya eres cristiano, no debe orar por un nuevo Pentecostés. No ores por un nuevo Pentecostés, porque el Señor Jesucristo dice que ese Paracleto vino a morar en nosotros, vino a quedarse definitivamente, nunca se fue. Está dentro de nosotros, de todas aquellas personas que han rendido su vida a Cristo, que han aceptado a Cristo en arrepentimiento y fe. Quizás tus pecados te mantengan callados, quizás tu pecado te mantenga inactivo, quizás tu pecado no te deje ver un futuro cierto. Pide perdón al Señor y deja que ese poder te moldee. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si usted toma nota de este texto, no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo por el cual fueron sellados para el día de la redención. Ya fueron sellados esas personas que se arrepintieron y creyeron verdaderamente en el Señor. Ya fueron sellados. Y ahora, ¿por qué estoy callado, inactivo, futuro incierto? ¿Por qué no puedo seguir haciendo? Porque quizás estás entristeciendo el corazón del Señor. Estás entristeciendo al Espíritu Santo. La unción que recibiste es más que suficiente para trastornar todo el mundo con el mensaje del Señor. Y no lo estamos haciendo. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo, recibiste 9 atributos comunicables de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 atributos de Dios que vinieron a morar en ti. Y si se pone nota, no dice más los frutos del Espíritu. Dice más el fruto del Espíritu. Es un solo fruto con 9 atributos comunicables. Uno solo. Yo, cuando creí en Cristo Jesús, fui sellado con el Espíritu Santo, dice la palabra. Y en ese mismo momento, 9 atributos vinieron a vivir en mí. Amor, gozo, paz. Y si nos ponemos a ver, no puedo decir yo, no tengo paciencia. Un cristiano diciendo no tengo paciencia, es decir, un cristiano no tengo el Espíritu. Porque si el Espíritu Santo está morando en ti, tienes amor, tienes gozo, tienes paz, tienes paciencia, benignidad, bondad.
¿Qué sucede entonces cuando un cristiano no tiene paciencia? Está contristando el Espíritu. No está pidiendo perdón al Señor. No está ejercitando su fe. No está yendo en obediencia a la palabra del Señor. Escuche lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellas personas que son guiadas por el Espíritu son hijos. Ahora, ¿qué sucede cuando no estás siendo guiado por el Espíritu? ¿No eres hijo? Puede que lo seas. Aunque no lo manifiestes, puede que lo seas. Pero estás contristando al Espíritu, está diciendo entonces. Porque si no te dejas guiar por el Espíritu de Dios, no eres hijo. Y quizás estás en esa situación en esta noche. Tus frutos no están evidenciando lo que hay adentro. Porque si estaría evidenciando el Espíritu Santo, puedes tener la seguridad de que eres salvo. Eso dice la palabra. Puedes tener la convicción de que un día vas a ver al Señor. Pero si tus frutos no muestran a Cristo, duda. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él es amplio en perdonar. Él está presto en escucharte. Quiero ir terminando. Las promesas del Señor se cumplen. ¿Cómo se cumplió en Pentecostés? A su debido tiempo llegó. Hemos recibido ese poder para ser testigos. Somos un pueblo que Dios salvó y apartó para su gloria. Ya no somos esclavos, ahora somos libres. En esta predicación de Pedro, las personas que oyeron el mensaje dijeron estas palabras. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quizás tú te haces esta noche esta pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer que me doy cuenta que sí, estoy lejos de Dios? La respuesta de Pedro fue: arrepentíos y bautícese. Vaya a Cristo en arrepentimiento y fe, vaya a Cristo pidiéndole perdón, rogándole perdón. Quizás el Señor se apiade en esta noche de ti, porque no sabes si esta noche vas a pasar una noche de frío, no sabes si mañana amaneces. Alguien decía: los viejos vamos a morir, pero los jóvenes pueden morir. No porque eres joven no vas a morir esta noche, porque los viejos están más cerca, podemos decir, pero todos vamos a morir. La predicación de Pedro los confrontó con su pecado, lo confrontó con su falta de fe, su falta de reconocer a Cristo realmente como el Señor y Salvador de su vida. No hay Pentecostés sin Espíritu Santo. Si usted quiere celebrar Pentecostés, debe rogar la presencia del Señor en su vida. Ore con fe, pídale al Señor fe y arrepiéntase de sus pecados. Y aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo Jesús serán selladas con el Espíritu Santo, que es la garantía de que un día va a ver a Cristo. Así que los animo, hasta el momento que usted esté seguro, esté convencido de que tiene al Espíritu Santo en su vida, no descanse. Y una vez que está convencido que tiene el Espíritu Santo en su vida, úselo. Es su paracleto, su ayuda, para que el nombre del Señor sea glorificado. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra tan clara, tan precisa, Señor, que nos lleva al arrepentimiento, Señor, porque pecamos todos los días. Pero entendemos de que tú pagaste la deuda, Señor, que nosotros hicimos. Y nos diste de tu Espíritu Santo, que nos va a ayudar a ser mejores personas, nos va a ayudar a servirte, a amarte más, a serte fieles. Señor, guía nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo. Convence, Señor, mente y corazones, para que juntos glorifiquemos tu nombre. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga.